El storyboard como herramienta de guión. El storyboard es un guión gráfico, que consiste en un conjunto de viñetas con dibujos realizada en la preproducción de un proyecto audiovisual, con el fin de planificar los planos de una película, cortometraje, videoclip o como se dé el caso. Es una herramienta que ayuda a visualizar ideas y conceptos, y permite una mejor preparación para las escenas que cuentan con un tratamiento visual más complejo. No hay que ser un dibujante experto para hacer un storyboard, aunque se dibujen solo líneas y trazos, no le resta importancia, ya que su esencia sigue siendo la misma. Se puede dibujar en el formato típico de cómic, con varios cuadrantes, o en un formato de 2 columnas, una destinada para la imagen y otra para el sonido o indicaciones específicas. El hecho de organizar las imágenes en secuencia ayuda a encadenar de manera lógica la idea principal del mensaje, mientras que la selección de planos y sonidos ayuda a que la situación creada en el proyecto sea entendida por todos. El storyboard se utiliza antes de comenzar un film. Las escenas y los personajes se ilustran de manera secuencial como guía para entender la historia, planificarla o previsualizar la estructura de una animación tradicional, digital o acción viva. Es un paso básico para poder desarrollar de manera bien construida el resultado final de la obra. Esta forma de representar ideas es muy útil para los profesionales que trabajan en el campo visual. Sirve para que el guionista sea capaz de entender y explicar de manera concreta lo que desea transmitir en cada escena. Por lo general, las imágenes corresponden a planos o tomas específicas de cada escena, basándose en posiciones y movimientos de cámara, por lo que el autor debe tener un conocimiento básico sobre el lenguaje visual del cine. Para esto, vamos a repasar las escalas de planos. Gran plano general. Se trata de un plano amplio, generalmente tomado con un objetivo angular, en el que el personaje principal solo ocupa una pequeña parte de la imagen y se usa principalmente para describir la situación. Plano general. Presenta a los personajes de cuerpo entero y muestra con detalle el entorno donde se encuentran los personajes. Se utiliza para comenzar una escena o situar una acción. Plano conjunto. Es un encuadre parecido al plano general, pero algo más cerrado. En este plano se sitúa al actor protagonista de la toma en una zona más cercana a la cámara que al resto de los sujetos u objetos. Plano americano. Se le conoce también como plano 3/4. El encuadre va desde la cabeza hasta justo por debajo de las rodillas. Se denomina americano porque surgió en el género del western. Plano medio largo. En este caso, el encuadre iría desde la cabeza hasta la cintura de los personajes. Este plano permite transmitir relaciones interpersonales y los sujetos pueden expresarse utilizando sus manos. Plano medio corto. La figura humana se encuadra desde la cabeza hasta debajo del pecho o mitad del torso. Con este plano conseguimos enfocar la atención sobre el personaje, descontextualizándolo de su entorno. Primer plano. El plano se cortaría por los hombros del actor, quedando la atención sobre el rostro y el cuello. Se utiliza para mostrar las emociones del personaje y genera intimidad. Primerísimo primer plano. Este tipo de encuadre en cine se da cuando se capta el rostro desde el mentón hasta la parte superior de la cabeza. Por lo tanto, la cara del sujeto es lo más importante, siendo una imagen muy expresiva que enfatiza aún más que el primer plano. Plano detalle. Este plano nos permite mostrar objetos, partes del cuerpo del actor o de algún ser vivo. Se suele utilizar cuando se quiere destacar algún objeto concreto dentro de la trama. Además, los planos pueden clasificarse según la angulación de la cámara. Estos se separan en cenital. Es un tipo de plano cinematográfico realizado desde arriba de los sujetos u objetos. Tiene un ángulo de 90 grados, totalmente perpendicular al suelo. Picado. La cámara debe estar situada a una altura superior a los ojos de los sujetos o de objetos.
Una vez situada ligeramente por encima, se debería inclinar su ángulo para encuadrar al sujeto. Frontal. Es el ángulo cinematográfico neutro. Como su nombre indica, la cámara se coloca frente al sujeto a la altura de sus ojos. Contrapicado. La cámara se sitúa a una altura por debajo de los ojos del sujeto u objeto. Una vez situada ahí, se debe inclinar su ángulo hacia el techo para encuadrar al actor. Nadir. El plano nadir es el contrario al cenital. Para realizarlo, la cámara se sitúa totalmente por debajo del objeto o actor, con ángulo perpendicular al suelo. Algo que también hay que tomar en cuenta son los movimientos de cámara. Por un lado, tenemos el paneo. Es un movimiento de cámara sobre trípode que puede ser vertical u horizontal. Horizontal. Se realiza de derecha a izquierda o viceversa. Su propósito es hacer seguimiento de un sujeto u objeto que se mueve, o solo presentar un lugar. Vertical. Se trata del movimiento de arriba a abajo o viceversa, el cual se logra girando la cámara en alguna de esas dos direcciones. Por otro lado, existe el traveling, que es un desplazamiento de cámara donde se varía la posición de su eje. Avance. La cámara se acerca. De esta manera, la tensión se refuerza. Progresivamente, se reduce la distancia entre el lente y el objeto. Retroceso. Contrario al anterior, el equipo de filmación se desplaza alejándose del objeto que protagonizaba la escena. Se amplía la distancia entre el lente y el objeto. Ascendente, descendente. La filmación acompaña al personaje, o muestra alguna cosa en movimiento desde arriba o desde abajo. Lateral. Al igual que en el anterior, el equipo de filmación acompaña a un personaje u objeto, solo que en esta oportunidad se desplaza horizontalmente y lo sigue con una secuencia lateral. Circular. El lente de grabación se mueve alrededor del personaje u objeto, formando un círculo. Es una técnica de exploración que permite ver la escena desde distintos puntos. Otra representación gráfica es el animatic, el cual permite darle vida a un storyboard a base de un video, que se edita incluyendo un audio y así permitiendo obtener una dimensión temporal que influye en la duración completa del video, permitiendo visualizar tanto ritmos y acciones de personaje, como movimientos de cámara, planos, los tiempos y cortes de edición. Esto permite encontrar fallos que pueden ser corregidos en una etapa temprana, y así evitar el trabajo extra en la edición de las escenas. Inconscientemente, el storyboard cumple la función de ser un punto de anclaje entre la preproducción y la postproducción. Esto debido a que la visualización de los planos previamente al rodaje facilita la opción de organizarlos y estructurarlos en base a la cantidad y duración de estos mismos, de manera que ya se tiene una idea del ritmo que le entregará el montaje al proyecto. Además de ser una herramienta útil para el director en su labor de organizar las secuencias, el storyboard ayuda a explicarle al actor y las actrices las acciones que deben realizar frente a la cámara. En las viñetas del cortometraje Naki, la acción que debe realizar el personaje está indicada con una flecha apuntando hacia donde entran o salen los objetos. Cuando un plano necesita de un movimiento de cámara, los elementos dentro del cuadro, ya sea el fondo o los personajes, se verán en constante cambio en cuanto a su posición. Al ser el storyboard un conjunto de dibujos planos sin animación, estos movimientos deben ser anunciados de alguna forma, que en este caso, al igual que en el ejemplo anterior, están representados con flechas. A mi parecer, el storyboard permite representar de manera más fidedigna nuestras ideas que una mera explicación sobre escala de planos y angulación. De esta manera, se pueden entregar una gran variedad de datos en el mismo formato, como las instrucciones para la dirección de cámara,
la ambientación y utilería de importancia, las acciones realizadas por los actores, el lugar en que son realizadas, la narratividad implícita detrás de la sucesión de planos, indicaciones para la continuidad dentro de una escena, entre otras cosas. Sin lugar a dudas, el storyboard es una herramienta digna de utilizar en el proceso de preproducción. No se necesita ser un profesional en el dibujo para aplicar esta técnica, y queda demostrado con los ejemplos de mi trabajo en el proyecto Nagi. Lo importante es visualizar mentalmente cómo queremos que se vea nuestra idea.